En diciembre del año pasado, Delfina Gómez fue nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública, y en las redes surgió una entrevista que dio en el 2017, cuando fue candidata para gobernadora del Estado de México, en la cual dijo: "Yo jamás tomaría un centavo de nadie que no sea producto de mi trabajo y de mi esfuerzo". Y decir que durante los siguientes días la gente se burló de ella en las redes es una forma suave de poner las cosas. Nadie se volvió tendencia en Twitter y volvió a circular un tuit del expresidente Felipe Calderón de cuando salió la entrevista, en el cual se burlaba de ella por haber dicho eso. Y es que claro, una diputada en televisión abierta diciendo nadie, una mujer con carrera y 2 maestrías diciendo nadie, solo hay 2 posibilidades. Una, que no sabe hablar bien, o 2, que sí sabe hablar bien, pero se le zafó e hizo el oso. Solo existen esas 2 posibilidades, ¿cierto? ¿Cierto? Hola gente, bienvenida a La Otra Libreta, yo soy Paola y hoy vamos a hablar de las variaciones lingüísticas, los dialectos y de la discriminación lingüística. Suscríbanse. Escuchar que alguien dice que otra persona no sabe hablar cuando utiliza expresiones como nadien o dijistes o aiga es bastante común. Invariablemente sale alguien que tal vez no dice nada, pero al menos hace una mueca. Pero, ¿qué es eso de hablar bien? ¿De dónde salió? Y sobre todo, ¿quién lo decide? Cuando el año pasado hablamos del lenguaje inclusivo, dijimos que todas las lenguas del mundo están en constante movimiento. Cambian con el tiempo, con el lugar, con la edad de los hablantes, cambian al entrar en contacto con otras lenguas, etcétera, etcétera. Nunca están estáticas. Son solo las lenguas muertas las que ya no cambian. Y sin embargo, el latín, que es considerado una lengua muerta, ha cambiado gracias a su continuo uso dentro de la Iglesia Católica. En otras palabras, el latín que habla el Papa hoy no es el mismo que hablaba el Papa hace 600 años. En ese video hablamos de la importancia de tener sistemas lingüísticos que nos permiten comunicarnos con otras personas, pero vimos que estos sistemas son flexibles y se adaptan. Pues resulta que la forma en la que hablamos también tiene eso. Es flexible y varía. Y algunas de esas variaciones terminan haciendo el lenguaje tan distinto que acaba por derivar en otros idiomas, como pasó por ejemplo con el latín y las lenguas derivadas del latín. Otras veces, el lenguaje simplemente se rompe en dialectos. Y cuando hablo de dialecto, hablo de las variedades de una lengua que se dan como resultado de un proceso de variación. Y es aquí donde necesitamos distinguir entre los distintos tipos de dialecto, aunque para fines de este video yo solamente me voy a enfocar en 3. El primero es el cronolecto, que es la variedad histórica de una lengua. Por ejemplo, el español que se habla en el siglo XXI es diferente al que se hablaba en el siglo XVIII. El segundo es el regiolecto, que es la variedad regional. El español que se habla en la Ciudad de México es diferente al que se habla en Monterrey, y los distintos tipos de español que hablamos en México son diferentes a los que se hablan, por ejemplo, en Argentina. No nada más cambia el acento, sino que también cambian las palabras e incluso algunas reglas gramaticales. Y la tercera variante es el sociolecto, que es la variedad social. El dialecto también varía de acuerdo al grupo social en el que nos movemos y del cual venimos, y la gente lo nota. Hay diferencias entre algunas formas, algunas palabras y tonaditas, incluso dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, la gente hace diferencia entre el acento fresa y el acento naco. Y es ahí donde está el meollo del asunto. No hay una explicación científica o lógica sobre por qué un dialecto se desarrolla de la forma en la que se desarrolla, pero cada dialecto viene acompañado de suposiciones y prejuicios. En ningún momento expliqué lo que son el acento fresa y el acento naco, ni traté de imitarlos, pero no se necesita, porque la gente sabe a lo que me refiero, y el simple hecho de que utilice palabras como fresa y naco ya nos dice todo sobre la percepción de los grupos que los hablan. Los dialectos van acompañados de percepciones y prejuicios, y así como hay grupos privilegiados, hay dialectos privilegiados, que son considerados mejores o superiores, aunque no haya una razón natural o científica que justifique estas diferencias. Tan es así esto que hay todo un musical que gira en torno a esta idea. Mi Bella Dama, o en el original My Fair Lady, es un musical basado en la obra de teatro Pygmalion del escritor irlandés George Bernard Shaw, con música de Frederick Loewe y libreto de Alan J. Lerner. En Mi Bella Dama, el profesor de fonética Henry Higgins conoce a una joven vendedora ambulante de flores llamada Eliza Doolittle, y fascinado por ella y por su acento, hace una apuesta en la cual dice que le va a enseñar a hablar correctamente y hacerla pasar por una dama de la alta sociedad en el baile anual de la embajada.
Y al final del primer acto lo logra. Después de batallar durante mucho tiempo, Eliza consigue hablar con el inglés de la clase alta y lo hace tan bien que durante el baile convence a los asistentes de ser una misteriosa princesa europea. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Quién decide que un dialecto es el correcto? ¿Quién determina que el dialecto hablado por la clase alta y privilegiada es el bueno? Adivina, adivinador. Ya dijimos que en realidad no hay una razón específica por la cual los dialectos son exactamente como son. Simplemente cambian conforme van siendo usados. Y en realidad las relaciones entre unos y otros, así como las reglas sobre cuáles son buenos o malos, son de lo más arbitrarias. En general se puede decir que basta con que suficientes personas hablen de una forma para que ésta se considere aceptada o correcta. Sin embargo, también importa la procedencia y el poder social de los hablantes. Uno de mis ejemplos favoritos es la conjugación de la segunda persona del singular del verbo tener. En México se enseña que la forma correcta es decir tú tienes, pero en Argentina la forma más común es decir vos tenés. Sin embargo, el voceo, es decir, el decir vos, no fue una forma aceptada sino hasta 1982, cuando fue declarada la norma culta por la Academia Argentina de las Letras. ¿Y mientras qué estaban diciendo en España? ¿Qué decía la Real Academia Española? Básicamente que no, que esa forma era fea y que no se debería usar. Aunque en realidad en España se tardaron otro poquito en aceptarla, y no fue sino hasta el 2005 que tanto la Real Academia Española como la Asociación de Academias de la Lengua Española reconocieron oficialmente que no hay un castellano único. Y algo que es muy interesante es que 2/3 de Hispanoamérica utilizan el vos, pero dependiendo del lugar en el que estamos, el vos puede ser propio de todas las clases sociales o solo de algunas. Es decir, en unos países es lo normal y en otros delata de dónde viene la persona que lo está utilizando. Pero este asunto ya tiene tiempo y ya es lo normal, así que mejor hablemos de un asunto más polémico. Esa S al final de los verbos en pasado simple, en pretérito simple, en pretérito indefinido. No sé, se llama diferente en cada país. La segunda persona del singular en pretérito es la del iste o el aste. Tuviste, viviste, tomaste, dijiste, etcétera, etcétera. Pero a alguien se le ocurre decir algo como ¿tú me dijiste? Y la gente rechina los dientes. A la gente que habla buen español le da ñáñaras. Excepto si tiene menos de 21 años, porque entonces le da cringe. Y es que la gente de Alcurnia no dice eso. Es como decir aiga. Que ya hemos mencionado que el 30% de la población diga aiga debería hacer que se considerara una variación lingüística válida. Pero bueno, ese es un tema para otro día. ¿Pero cómo van a decir tuviste? Esa forma no es correcta. ¿De dónde salió? Qué bueno que preguntan. Del siglo XVII. Esa S al final es la que se utilizaba en la conjugación en pretérito indefinido o pasado simple para la segunda persona del plural en el siglo XVII. Es decir, decían, tuviste, vosotros vistes, pero cayó en desuso en favor del visteis. Y en México y muchos otros países hispanohablantes ni siquiera lo decimos así, decimos ustedes vieron, porque esa es la forma que nos enseñaron. El caso es que la S de dijistes no se considera correcta, aunque literalmente millones de personas la utilizan en todo el mundo hispanohablante. Y es que no es correcta, suena horrible, ni siquiera tiene lógica. Veamos la conjugación de la segunda persona del singular en otros tiempos. Veamos algunas formas del indicativo. En presente, tú ves. En pretérito perfecto, tú has visto. En pluscuamperfecto, tú habías visto. En condicional simple, tú verías. En condicional perfecto, tú habrías visto. En futuro simple, tú verás. En futuro perfecto, tú habrás visto. Y por mencionar solo algunas formas del subjuntivo, que tú veas, que tú vieras, o que tú dieses y que tú hubieses visto. La S en la conjugación de la segunda persona del singular está en la mayoría de los tiempos, por lo que es perfectamente lógico para alguien asumir que también estaría en el pasado simple o pretérito indefinido o como lo quieren llamar. Pero no importa si la forma ya existía, no importa si su uso tiene cierta lógica, lo que importa es que reaccionamos mal, no porque se use, sino por quienes la usan. Y el dialecto que utilizamos en realidad no tiene nada que ver con nuestro intelecto o conocimiento, ni con nuestras capacidades, ni con nuestra personalidad. Lo que sí es que tiene que ver con dónde vivimos y dónde y cómo crecimos. En el caso de Delfina Gómez, ella es normalista y tiene una maestría y un posgrado del TEC de Monterrey, pero cada que habla en público, la gente en las redes saca todo su clasismo. Y no es secreto que ella creció en un nivel socioeconómico más bajo. Su papá era albañil y su mamá era ama de casa. Y sí,
el racismo y el sexismo también juegan un papel importante en los ataques. Citando a Elisa Velázquez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la mayoría de las críticas no se cuestiona su experiencia política ni profesional, sino que se utilizan su origen y su profesión para descalificarla. Esto es una muestra de los problemas de racismo que existen en México, aunque muchas veces esto se niegue o se silencie. Pero la realidad es que no necesitamos leer una biografía para darnos una idea de dónde viene. Basta con escuchar su dialecto. Y en realidad es un dialecto como cualquier otro, porque ya vimos que no hay una razón natural o científica que explique por qué sería mejor o peor. Pero eso no quita que la gente cuestione sus capacidades y su intelecto simplemente porque no les parece cómo habla. Y ojo, no me interesa defenderla a ella como persona, ni me interesa defender sus políticas. Ese no es el punto de este video. Mi único interés al hacerlo es señalar este problema que no siempre reconocemos como problema. Puede haber un sinnúmero de razones para no votar por alguien, pero su dialecto, al igual que su color de piel o su género, no deberían ser una de ellas. Lo que es peor, al cuestionar las capacidades y el intelecto de una figura pública como Delfina, estamos comunicándole a personas en nuestros círculos, que tienen por supuesto un dialecto similar, que no confiamos en sus capacidades ni en su intelecto. Básicamente estamos mandando un mensaje de discriminación a quienes nos rodean y estamos demostrando que estamos dispuestos a cerrarle las puertas y las oportunidades a la gente que habla con un dialecto similar. Y esto es un rasgo del clasismo. Lo peor es cuando la gente trata de disfrazar su clasismo de intelectualidad, cuando se quieren hacer los que sí saben, los educados, cuando en realidad a veces ni siquiera saben de lo que están hablando, como toda la gente criticándola por hablar con faltas de ortografía. Hablar con faltas de ortografía. Entonces, el dialecto que tenemos dice mucho del lugar del que venimos, no solo cronológico o regional, sino social, por lo cual viene con un mar de suposiciones, de prejuicios y de sesgos. Y la discriminación lingüística es un problema real que está presente prácticamente en todas las áreas de nuestra vida y en todos los países, no nada más en México. Por ejemplo, en Estados Unidos está comprobado que la gente que habla con un acento sureño tiende a ser tachada de poco inteligente o al menos menos inteligente que la gente que no habla con ese acento. Y también sabemos que la gente que habla con el inglés afroestadounidense tiende a tener más problemas para encontrar empleo, entre otras razones porque se considera que no hablan tan claramente, cuando en realidad no es cierto, se comunican perfectamente bien con todos. Pero es ahí donde la forma en la que hablan va ligada al racismo y se les niegan oportunidades. Entonces es muy importante reconocer que la discriminación lingüística es un problema y es un problema muy grande que va ligado o que da pie a otros tipos de discriminación, como el clasismo, como el sexismo, como el racismo, etcétera, etcétera. Pero algo que hace que nos cueste trabajo identificar la discriminación lingüística como discriminación es que no la vemos como algo malo. Estamos tratando de hacer que la gente hable bien. ¿Hablar bien según quién? En pleno año de nuestro Señor 2021, ya va siendo tiempo de detectar el problema, reconocerlo y abordarlo. Y sí, no es tan fácil porque es algo de lo que todos, yo incluida, somos culpables. Pero esto sí es algo que se puede reaprender y mejorar, aunque nos cueste mucho trabajo y aunque haya mucho por hacer. Gracias por ver este video. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme qué experiencias han tenido con la discriminación lingüística abajo en los comentarios. Si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo con sus amistades y no olviden suscribirse. Nos vemos en febrero para hablar de una película que me gusta mucho. Una película que lo tiene todo. Acción, comedia, aventuras, imperialismo, revisionismo histórico y un Hulk. Bye.